Seguimos en la pura verdad y el debate de la semana es Sí, si hay que bajar o no la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, Ivana. sí, Te sí, cuento así rapidito, que ya sí, estamos en línea con Sergio Berni, sí, y te cuento lo que dijo el ministro Cuño Libarona, que sí, dijo, un joven de 1980 no es lo mismo que un joven del 2026. Hoy es mm, un joven atravesado por la droga, la violencia y muchos otros factores. sí, Bueno, y queríamos consultarle a Sergio Berni, que está en línea. Hola sí. Sergio, Ivana Hola, Viale y Alexis Selener te saludan. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, ¿qué opinas vos sobre bajar la imputabilidad de los menores a 14 14. años? Primero, no es lo que opino, es lo que venimos reclamando hace más de 15 años. Ujú. Sí, Segundo, este reclamo lo hemos plasmado una vez que hemos tenido de nuestro espacio político un representante en el Congreso de la Nación. En el 2023 ya hemos presentado el, el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Me parece que es una medida extremadamente necesaria, porque uno tiene que preguntarse para qué Sí. quiere sí, bajar la edad de sí, imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de atravesar un proceso penal. Sí. En el caso de los menores, como son inimputables, o sea, no pueden atravesar un proceso penal. Ujú. ¿Y para qué uno quiere atravesar un proceso penal? Para tener un juicio justo, y a través de ese juicio justo, si es que corresponde, una condena. ¿Y para qué quiere uno una condena? Bueno, la condena, como dice nuestra ley y nuestra Constitución, es para generar los mecanismos de resociabilización. Entonces, si usted tiene un menor que delinque, tiene que resociabilizarlo. No puede cometer la torpeza, es decir, como tiene 16 años, es inimputable y que quede librado a su suerte. ujú. Pero, a ver, ¿dónde iría a parar un chico que, vamos a suponer, con 14 años Cometió un delito. se hizo un delito, a la cárcel o a un reformatorio? Ni cárcel ni reformatorio. Sí, Junto con la ley, usted tiene que prever los mecanismos donde ese menor va a cumplir su condena para empezar los mecanismos de resociabilización, que tiene que ver con la escolaridad, bueno, tiene que ver con un montón de actitudes que hay que hacer para obtener esa capacidad de resociabilizarse, que hoy ha fracasado, porque si no, no estaríamos hablando de estos temas. Claro. Entonces tiene que ir a un instituto donde se generen todos los mecanismos de resociabilización. ¿y cuál sería? Si yo no lo conozco. ¿Cuál sería? ¿Me dejas Instituto un de menores, ejemplo? ¿no? A ver. En la provincia de Buenos Aires tienen los institutos de menores, que a partir de esta ley tienen que tener un financiamiento que aporte la ley para que esos institutos funcionen como tienen que funcionar. Sergio, yo te quería preguntar porque siempre el debate acá es, bueno, comparar con Estados Unidos, que tiene una ley mucho más fuerte, ya los niños desde los 7 años van a prisión directamente. Entonces lo que se plantea acá no es que a los 14 años vayan presos a una cárcel, Claro. porque es lo que se está discutiendo en muchos lados, o por lo menos que genera esa confusión. Mire, si usted piensa que un menor lo va a detener y lo va a llevar a la cárcel de Batán, lejos de generar un Mm, beneficio, está agravando una claro. situación Totalmente. que deberíamos haber resuelto mucho tiempo antes. Sí. Claro, no, porque genera esa confusión, Sí, ¿no? sí, Las charlas sí. que vos haces O con otras sea, personas te dicen, no, ¿cómo a los 14 años va a terminar en va la atrás de las cárcel? Claro. rejas, sí, es horrible. Como yo me hago la imagen, Sí. que todavía es como un niño, Bueno, ¿no? primero que, por eso le digo, junto con la ley tiene que establecerse cuáles son los mecanismos de resociabilización, dónde se va a realizar y con qué presupuesto se va a hacer. Perfecto. ¿Y vos creés que puede ser que hayas comentado que también podría ser de menor años todavía este cambio? En vez de 16 a 14, llegué a escuchar hasta 13, 12 o 10. ¿Vos No, creés? Ah, yo creo que no tiene que haber una edad, porque la imputabilidad tiene sí, que ver con la capacidad de cometer el acto criminal que usted ya está llevando adelante. sí. Por ejemplo, en el caso de los adultos, Mm, un adulto, un violador serial, un asesino serial que está enajenado mentalmente, o sí. sea, lo que se denomina loco, Mm, Mm, cuando atraviesa una pericia y se determina que no está en sus condiciones de comprender la criminalidad del acto, se lo denomina inimputable. sí. Y es la misma
el mismo razonamiento por los cuales los menores no atraviesan el proceso penal, Claro. porque no comprenden la criminalidad del acto. Lo que usted tiene que hacer es, para cada menor que se detiene, de manera inmediata tiene que hacer la pericia psiquiátrica, y si comprende la criminalidad del acto, bueno, le corresponderá atravesar el proceso penal para lograr rápidamente su reinserción. No tiene que haber una edad. Yo le hago una pregunta. Un chico que cumple años el domingo, Sí, cumple 13 años, póngale que la ley dice a los 13 años, sí. cumple el domingo a los 13 años, sale el sábado y mata, que el sábado es inimputable y el domingo sí. Bueno, me parece que Claro. eso es escapa al sentido común. El sentido común dice que tiene que haber una pericia psiquiátrica, y si el chico comprende lo que está haciendo, debe atravesar el proceso penal, determinar si de manera cometió es responsable por el delito, y atravesar la sentencia para tener una resociabilización. Claro, va a depender mucho de qué delito cometió en realidad, ¿no? Primero. Cualquier delito, los delitos Vos decís son cualquiera. delitos. Ok. Y si es inducido por sus padres, pero esperá, quería quiero preguntarle preguntarle una cosa de lo que me respondió. Cualquier delito, o sea, un homicidio, lo mismo que robar en una tienda, Claro. o sea, Son delitos. Un delito, ¿sabe cuál es la definición? Si usted, la definición de un delito es una acción típica, Sí. antijurídica y culpable. Cualquier acción típica, antijurídica y culpable merece un proceso penal. Sí. De acuerdo al de acuerdo a la sentencia, será los procesos de rehabilitación y de resocialización de acuerdo a esa sentencia. Okay, ahora No, preguntale. yo le quería preguntar, por ejemplo, un nene de 5 o 6 años que es inducido por sus padres a cometer, por ejemplo, a robar en un una, kiosco, claro, ponele. un kiosco plata o mercadería, lo que sea. ¿Qué se hace con ese nene? Bueno, lo primero que tiene que saber es si es imputable o no imputable, de acuerdo a si comprendía lo que estaba haciendo, la criminalidad del acto que estaba haciendo, y de acuerdo a eso actuar en consecuencia. Si comprendía, será imputable y se llevarán los mecanismos de resocialización de acuerdo a su imputabilidad, y si no es imputable, se tomarán las medidas que tengan que tomarse de acuerdo a aquellos que han sido los autores intelectuales del delito. Claro. Sergio, te agradecemos muchísimo la nota. Sí, muchísimas Por favor, gracias por hasta luego. atendernos. Un abrazo grande. Bueno, Bueno. pasaba Sergio Berni, Sí. ex ministro de Seguridad. Sí. Y bueno, yo te digo que este tema, este debate es muy polémico. Sí. Porque primero, bueno, acá Sergio lo que está planteando es que hay que hacer como una pena, como que no importa la edad, sino que... La verdad, sí. Pero déjame que explico. Sí, explícalo. Sino Y... que él lo que hace es equiparar todos los delitos como que son todos iguales, Sí. y que recién ahí que recién ahí se ve. ver con un psiquiatra o ver Sí, con un ver con- psicólogo qué sí, cosas bueno, hacer con puedo- ese niño. Yo voy a decir lo que pienso ahora, porque a mí me parece que, a ver, Yo te pregunto, vos como psicóloga, ¿a Sí. qué edad un niño comprende que está No. cometiendo un delito? es muy difícil que un niño comprenda el delito, o sea, que comprenda... A cierta edad sí. A cierta ¿Desde qué edad lo edad empieza a más o comprender. menos? Pero cuando empieza a ser adolescente, 14 años, 15 años, Ahí ya comprende. ahí empieza a comprender la criminalidad. criminalidad. Pero antes, es como un niño pequeño que puede ser inducido por los padres Por eso, tranquilamente. eso seguro, porque pasa seguido sin que los saber. padres lo llevan y Sí, copian y sí. los llevan a robar. Y lo llevan a robar, UPA muchas veces. o los hacen cubrime y Sí. distrae a la persona y Sí. yo robo. Bueno, Pero son nenes que no entienden, o sea, que el padre haga eso, pero piensa no que entiende. está bien lo que hace el padre. Claro, porque es el padre, la figura paterna. Bueno, en ese caso el delito lo comete el padre, pero esos chicos Sí. terminan a la larga copiando y Copiando. O el convirtiéndose padre le dice, en entra, delincuentes. por ejemplo, a tal kiosco y llévate tal cosa, salí corriendo. Porque yo me imagino una situación así, de un adulto diciéndole a un niño qué es lo que tiene que hacer. Está bien, pero lo que hay que ver entonces es qué van a plantear en este debate, en las sesiones extraordinarias, los diputados Sí. y los senadores, para cambiar la ley penal juvenil, porque si es como dice No fue Sergio, clara, viste que aclaramos ahora que no es que van a, yo a no la lo tengo cárcel. claro porque te confunden con todos los que hablas. Claro. ¿Van a la cárcel o no? Ahora vamos a tener No, más a un entrevistas. instituto, dijo No, eso él. dijo Sergio. Vamos a Bueno. hablar con otros
personas Sí. también, Sí. para entender bien qué es lo que van a debatir Bueno. de la ley penal juvenil. Está bien. Porque no es lo mismo que a los 14 años vayan a una cárcel que a un instituto de menores. Y no, la verdad que no, cambia mucho. Bueno, seguimos con mucho más en La Pura Verdad. No se muevan, por favor, que ya venimos.